Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. En la política mundial, uno de los temas más importantes en filosofía política es el tema del poder y sobre todo después de la creación de los estados independientes y soberanos, la relación, y por eso la diplomacia es el vínculo que une a los estados en los grandes problemas internacionales y fundamentalmente reconociendo la soberanía e independencia de los estados, pero también el imperativo de la cooperación. 1919, después de la Primera Guerra Mundial, hubo el intento de crear la Sociedad de las Naciones, que fracasó por los problemas que dejaron la Primera Guerra, pero que posteriormente en la Segunda Guerra Mundial, al final, con tantos horrores, destrucción y muerte, Naciones Unidas se crearon en la Carta de San Francisco en 1945 como un intento de organizar la sociedad internacional y poner normas fundamentales, entre ellas el famoso artículo 33 de la Carta de la ONU, que establece y que firmamos todos los estados de recurrir para la solución de las controversias a la negociación y al diálogo fundamental en la vida diplomática, y están para eso los diplomáticos, para resolver los problemas que puedan surgir. Por eso en el caso de Ucrania y Rusia, y también durante el tiempo de la guerra en el Medio Oriente, siempre tienen que imponerse la negociación. En ese sentido es fundamental que las partes se escuchen. Por ejemplo, ahora que Donald Trump está irrumpiendo en la política internacional con tesis difícilmente aceptables para muchos estados, como es el caso de Groenlandia, en el caso de Dinamarca, o México con la cuestión de las fronteras, el narcotráfico y también la migración, o en la situación que se ha planteado de cambiar el nombre del Golfo de México por el Golfo de América, o lo que está planteando precisamente con los aranceles excesivos, desordenando la economía mundial. Pero la última tesis más radical es el desplazar a todos los palestinos de la zona de Gaza y pasar bajo control de Estados Unidos esa región. Por supuesto que eso hay que negociarlo y no solamente es voluntad de Estados Unidos, sino también de los pueblos árabes. Por eso el presidente Donald Trump insistió, a pesar de que se oponen a ellos todos los árabes, en la idea de desplazar palestinos y colocar la franja de Gaza bajo autoridad estadounidense. Pero ya vimos en esta semana que termina cómo el rey Abdalá de Jordania, al visitar la Casa Blanca precisamente y en nombre de los árabes, señaló su oposición. No es fácil expulsar a una población dentro del concepto del derecho internacional de la autodeterminación y la libre determinación de esos pueblos en función de su Estado y su nación. Por eso el rey Abdalá, muy gentilmente y cortés, en la visita a Donald Trump, se opuso a este criterio y dijo que esperarían una decisión unánime de los árabes y negociar con Trump. Él sigue insistiendo en sus tesis, pero hay una comunidad internacional, hay un derecho internacional y hay que aferrarse a esas normas. Es la única forma de la convivencia mundial. Veamos. El presidente Donald Trump insistió el martes en su idea de desplazar a los palestinos y colocar la franja de Gaza bajo autoridad estadounidense, pero el rey jordano Abdalá II se opuso a ello. Así lo señaló en sus redes sociales después de haberse reunido con el magnate republicano en la Casa Blanca, pero le dijo a Trump que Egipto presentará un plan sobre cómo los países de la región podrían trabajar con él y que los países árabes lo debatirán en Riad. El monarca jordano ofreció algo a Trump para amainar la tensión. Creo que una de las cosas que podemos hacer de inmediato es llevar lo más rápido posible a Jordania a 2.000 niños que son niños con cáncer o que están muy enfermos, y luego esperar, creo, a que los egipcios presenten su plan sobre cómo podemos trabajar con el presidente para abordar los desafíos de Gaza. Trump lo calificó de gesto hermoso y dijo que no estaba al tanto de ello antes de la llegada del monarca jordano y de su hijo, el príncipe Hussein, a la Casa Blanca. El presidente republicano pareció dar marcha atrás en su sugerencia de que podría retener la ayuda a Jordania y Egipto si se niegan a acoger a más de 2 millones de palestinos de Gaza. Sin embargo, insistió en su plan de poner la franja de Gaza bajo la autoridad estadounidense con el fin de reconstruir el territorio devastado por la guerra, una propuesta que hizo la semana pasada y que causó conmoción en el mundo. Pero Trump, que hizo fortuna como magnate inmobiliario, negó que quiera desarrollar personalmente propiedades en Gaza. La visita de Abdalá II, un aliado clave de Estados Unidos, precede la del presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, quien se espera que viaje a Washington esta semana. Pero la prensa internacional está clara en que ni el rey Abdalá, que no aceptó la tesis de Trump, ni tampoco el presidente al-Sisi de Egipto, pero por supuesto Arabia Saudita también se oponen a una tesis que sería expulsar a los árabes palestinos de un territorio donde deberían estar dos estados, uno palestino y otro israelí. Sin embargo, en ese estado, Trump sigue insistiendo, no solamente en el caso de Palestina, sino incluso quiere resolver
a su manera el tema de Ucrania y Rusia, una guerra prolongada, un daño inmenso a la población rusa y ucraniana, que tienen los mismos orígenes, pero tienen su territorialidad. Y la invasión de Rusia a Ucrania ha creado problemas, sobre todo para Europa, indefinida entre Estados Unidos y lo que era la Rusia de siempre, dependiendo de Rusia en el petróleo y el gas, ahora está en una situación difícil, porque la Unión Europea pide también que se termine esa guerra, pero dentro de los acuerdos de respeto a la soberanía ucraniana. Sin embargo, vimos ayer que el presidente de Rusia, el Kremlin, afirmó que una parte significativa, dicen ellos, de Ucrania quiere ser rusa. Pero ahora después el presidente estadounidense Donald Trump sugería que Ucrania podría ser una parte, cederla a Rusia algún día, mientras el ucraniano Vladimir Zelensky dijo estar dispuesto a un intercambio de territorio con Rusia como parte posible de negociaciones de paz que están auspiciando los Estados Unidos. Es decir, es posible que se llegue a una negociación donde ambas partes cedan, ni Rusia tenga la totalidad de Ucrania, que la quiere siempre tener, pero que Ucrania también renuncie a ciertos territorios donde hay una absoluta mayoría rusa. Es parte de la negociación y en ese sentido tenemos la información así. El Kremlin afirmó el martes que una parte significativa de Ucrania quiere ser rusa, horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump sugiriera que Ucrania podría ser rusa algún día. El Kremlin se refería a 4 regiones ucranianas, Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, cuya anexión reivindica Moscú desde finales de 2022, tras unos referendos no reconocidos por ningún país. Actualmente, el Kremlin controla prácticamente toda la región de Lugansk, pero solo mantiene ocupadas una parte de las otras 3. En tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo estar dispuesto a un intercambio de territorios con Rusia, como parte de posibles negociaciones de paz auspiciadas por Estados Unidos. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, viajará a Ucrania para reunirse con el presidente Zelensky, quien además se reunirá con el vicepresidente estadounidense J.D. Vance en una conferencia de seguridad al sur de Alemania el viernes 14 de febrero, según informó el gobierno ucraniano. En tanto, el profesor estadounidense Mark Fogel, detenido en Rusia desde 2021, donde fue acusado por delitos vinculados a las drogas, quedó en libertad tras un intercambio con Moscú. En realidad, Rusia nos trató muy bien. Espero que este sea el comienzo de una relación en la que podamos poner fin a esa guerra y dejar de matar a millones de personas. Según un comunicado de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump negoció un intercambio que demuestra la buena voluntad de Rusia y señala que van en la dirección correcta para terminar con la guerra en Ucrania. Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa de poner punto final a la guerra en Ucrania, posiblemente apalancado en los miles de millones de dólares en ayuda estadounidense enviados por el expresidente Joe Biden para forzar a Kiev a concesiones territoriales. Zelensky negó la idea de que Europa, en solitario, pueda ofrecer garantías de seguridad para su país, y Trump ha sugerido un intercambio de apoyo por recursos naturales de ese país, en especial las tierras raras. Seguimos durante estos días los debates en París sobre la cumbre de la inteligencia artificial, donde aparecen las 4 potencias emergentes del mundo, unas ya consagradas como Rusia y Estados Unidos, y la nueva potencia emergente y a gran velocidad como es China, pero sin quedarse atrás la Unión Europea, además de otros países como la India, que estuvo presente, y precisamente tanto el presidente Modi como el presidente de Francia fueron los grandes impulsores de una tercera vía. Es distinta a la visión norteamericana de ninguna regulación o muy poca para favorecer la innovación, y sobre todo las regulaciones impedirían el desarrollo de la inteligencia artificial, mientras que otros países como China tienen el absoluto control, con la regulación absoluta también, para evitar que la inteligencia artificial caiga en manos de sectores privados. Lo importante es lo que ha dicho en Francia el presidente Macron y también el presidente de India, que lo importante es tener la regulación necesaria, pero en el Estado dejar la innovación también que ocurre en la empresa privada y en la vida individual, y que beneficia a toda. Por eso fue interesante ver los 2 grandes polos, el polo de Oriente, sobre todo con China, con el control total de la inteligencia artificial, y Estados Unidos sin el control, prácticamente y sin reglamentación, mientras que los países del tercer mundo quieren una reglamentación, pero fundamentada en esa trilogía tan necesaria de lo fenomenológico, que es una realidad nueva, de lo jurídico, que son las normativas, y de lo ético, que es para el bien de la humanidad. Por eso dedicamos hoy nuestro análisis a este tema y más adelante con los invitados de siempre.
Terminó la conferencia internacional, la cumbre para la acción sobre la inteligencia artificial, que fue organizada no solamente por Francia, aunque se realizó en París, sino también por el país más adelantado del tercer mundo como la India en esta materia. Lunes y martes, 10 y 11 de febrero, se sentaron las bases de una coordinación entre los estados para supervisar el surgimiento de una tecnología cuyo impacto sigue siendo difícil de evaluar dentro de lo que después de la Segunda Guerra Mundial se llamó el proyecto y el progreso de la cibernética, donde la inteligencia artificial, por la dimensión que tiene, puede poner en peligro la existencia humana, pero también presentar grandes oportunidades. Como lo señalaba Le Monde, el periódico francés, intentó ponerse los principios y bases de una coordinación entre los estados para supervisar el surgimiento de una tecnología cuyo impacto sigue siendo difícil de evaluar. Más allá de los anuncios de inversiones, de las buenas intenciones y la multitud de preguntas que aún quedan sin respuesta, es importante señalar las fuertes diferencias en enfoque, pero que no han permitido superar las cuestiones de poder y soberanía que la inteligencia artificial está diseñando. Más de 60 países firmaron la declaración final que aboga por la inteligencia artificial, pero que sea abierta a todos los países y a toda la sociedad, inclusiva de todos los sectores sociales y fundamentalmente en la dirección de la filosofía, fundamentada en la ética entre el bien y el mal. 3 conceptos: abierta, inclusive y ética, que remiten a un punto común para mantener un diálogo sobre la evolución de esta tecnología, evitando la concentración de los actores que dominan y trabajando para garantizar que sea compatible con los objetivos climáticos y el desarrollo humano. La crisis climática en el mundo de hoy, con la superación de 1.5 grados de calor desde la era industrial y el peligro para la humanidad y para toda forma de vida sobre el planeta, obliga a tener políticas comunes en materia ambiental. Y además el problema del desarrollo humano, la pobreza, la miseria, la cultura y el rol fundamental de la educación. Se trató de establecer esos principios generales, esos objetivos, pero un punto de partida esencial para regular una tecnología ciertamente prometedora. Por eso la exigencia de juristas, de filósofos, de moralistas y particularmente de los gobiernos y la sociedad civil, necesidad de legislación donde los abogados pueden tener un papel fundamental, pero que al mismo tiempo es excesivamente intensiva en energía, capaz de manipular las opiniones, de ejercer una vigilancia peligrosa para las libertades públicas, de desestabilizar el mercado de trabajo, incluso de matar cuando está integrada a las armas, especialmente nucleares y armas de destrucción masiva. Sin embargo, estas precauciones, como dice la prensa francesa, no son compartidas unánimemente. El Reino Unido y sobre todo Estados Unidos, quien es lo de lo fundamental en la medida de la inteligencia artificial, no firmaron estos 2 países esta declaración final porque el Reino Unido considera que las iniciativas adoptadas no responden al interés nacional británico. Y en cuanto a Estados Unidos, su vicepresidente, J.D. Vance, pidió limitar la regulación para no matar una industria en auge, al tiempo que advirtió a Europa contra las asociaciones con regímenes autoritarios, señalando a China sin nombrarla, donde precisamente evolucionan el concepto de inteligencia artificial entre una visión liberal de Occidente, menos Estado para menos regulación, o en el caso de China, regulación total del Estado. De allí la tesis más racional es la del intermedia, regular lo que es necesario y permitir para que siga la industria y el desarrollo.